Buenas noches a todos los hermanos, las hermanas, aquí desde la provincia de Cáceres, en la zona de Gata, en una zona montañosa donde me he querido retirar para vivir. Pues quiero compartir con vosotros este tema que ha sido tema de reflexión, de investigación. Se ha compartido ya muy a menudo con efectos muy positivos sobre las almas, y también quiero compartirlo leyéndolo para que cuando estéis haciendo vuestros quehaceres podáis estar escuchando y edificándoos. Pero nada quita que vosotros estudiéis personalmente, seáis bereanos. Lo traduciré en francés todo este mismo tema, pero quizás no con tanta exactitud para que vosotros investiguéis, y también en inglés un poquito con menos detalles, para que vosotros busquéis los textos, ya que mi inglés no es bastante fluido. Y al contrario, busco a alguien que, si pudiera ser, pudiera traducirlo, quizás del español al inglés, con una buena pronunciación de alguien que sea anglófono. Mientras tanto lo haré yo de una forma bien imperfecta, pero quiero que llegue a los de habla inglesa también, si es posible. El Señor me lo bendiga, paz, shalom para ustedes. Vamos entonces con el tema. Después de lo que hemos visto, que era el enseñanza errónea del mensaje de la salvación durante la supremacía papal. Y hoy tenemos el tema F, con la F de Francia, revelación del mensaje de salvación en los tiempos de la Reforma Protestante. Pedimos a Dios que Él pueda ungiros de su Santo Espíritu para que podáis entender, que pueda yo mismo, siempre que lo repita, me pueda hacer mella, ya que creo que es un mensaje inspirado que todos necesitamos por primera vez o repetidas veces. De más en más, afligido por el sentimiento de sus pecados, Lutero seguía buscando la paz y el perdón por sus propios medios, esforzándose en adiestrar las debilidades de su naturaleza por el ayuno, vigilias y una disciplina rigurosa, suspirando por una pureza de corazón que le permitiera la aprobación de Dios. No renunciaba ante ninguna penitencia. Es entonces cuando Dios le procuró un amigo precioso, con la persona del piadoso Staupitz, el superior de los agustinos, que le ayudó a comprender la palabra de Dios, suplicándole de no más preocuparse por el castigo del pecado, pero más bien de mirar a Jesús, su Salvador, presto para perdonarle. En vez de martirizarte por tus faltas, le dijo, échate en los brazos de Jesús, tu Salvador. Confíate en Él, en la justicia de su vida y en su muerte expiatoria. Él se volvió un ser humano para darte la seguridad del favor divino. Ama a aquel que te amó primero. Levantándose de repente, se alejó avergonzado y trastornado. Estas palabras, el justo vivirá por la fe, impresionaron siempre su alma. Desde ese instante Lutero vio más claramente que nunca cuánto era errado buscar la salvación con nuestras obras. Entendió también la necesidad de la fe en los méritos de Jesucristo. Sus ojos estaban desde entonces abiertos
y esto para siempre sobre los engaños del papado. Desviando su rostro de la ciudad de Roma, desvió también su corazón, y desde entonces el abismo que los separaría de ahora en adelante crecería hasta separarse completamente del papado. Las muchedumbres suspendidas a los labios del joven predicador escuchaban un mensaje de una dulzura hasta entonces desconocida. Jamás palabras semejantes habían llegado a sus orejas. La alegre noticia de un Salvador, la seguridad del perdón y de la paz por la fe en la sangre expiatoria de Jesús alegraba sus corazones y vertía una esperanza inmortal. La luz que brillaba en Wittenberg debía alumbrar hasta las extremidades de la tierra y su resplandor intensificarse hasta el final de los tiempos. El conflicto de los siglos, páginas 130 a 133, en francés, Lutero se separa de Roma, páginas 132 a 134, páginas 123 a 125 en inglés. Las palabras de Zwingli fueron mal acogidas por numerosos de sus escuchantes, desagradablemente sorprendidos de saber ahora que sus viajes tan difíciles por su penitencia habían sido inútiles. No podían aceptar un perdón que les era gratuitamente ofrecido por Jesucristo. El camino del cielo trazado por Roma les bastaba. No estaban dispuestos a buscar otro camino aunque fuese mejor. Les era más difícil de entregarse en las cuestiones de salvación a los obispos y curas que tener ahora que purificar sus almas. En el mismo momento que Dios elegía en diferentes países hombres que anunciaban el perdón de los pecados y la justicia por la sangre de Cristo, Roma arremetía con más fuerza para abrir en muchos lugares donde la cristiandad se había implantado su mercado de indulgencias y ofrecer el perdón a cambio de dinero. Contemplando con fe el Calvario, se aseguró que el sacrificio de Jesús era plenamente suficiente para la salvación. Cuando se restableció, fue para predicar el Evangelio con más fervor y poder que antes jamás. El pueblo acogió con gran alegría el regreso del amado pastor que había escapado a la muerte. Después de haber pasado horas difíciles al pie de enfermos y moribundos, se entendía mucho más el valor e impotencia del Evangelio. Habiendo conseguido una comprensión más clara del Evangelio, Zwingli experimentaba mucho más su poder transformador. La caída del hombre y el plan de salvación eran sus temas favoritos. Mucho más en Adán, decía, estamos todos sumergidos en la corrupción y vamos directamente a la perdición. Mas en Jesucristo, verdadero hombre y verdadero Dios, adquirimos una salvación eterna. Es Dios que murió por nosotros. Su pasión es pues eterna. Nos transmite para siempre la salvación, satisface para siempre la justicia divina en favor de todos aquellos que confían en su sacrificio con una fe inconmovible. Esto implica que la gracia de Dios no nos da libertad para vivir
en el pecado. En el lugar donde se crea en Dios, Dios está allí. Y donde se encuentra Dios, habrá celo que llevará a los hombres a practicar buenas obras. El conflicto de los siglos, páginas 183, 184, 188 en francés. Un reformador suizo, páginas 185, 189, 190 en español. Páginas 176, 180, 181 en inglés. Ahí hemos terminado el tema F y entramos en el tema G, el mensaje de salvación revelado a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Muchos han presentado las exigencias de la ley, olvidándose de extenderse sobre el amor infinito de Jesús. Aquellos que tengan verdades tan grandes y reformas tan cabales para presentar al mundo, no comprendieron aún el valor del sacrificio expiatorio como la expresión del inmenso amor de Dios hacia el hombre. Muchos sermones han sido presentados desprovistos de Jesús, y dichos sermones presentaban solo las exigencias de la ley. Este error ha hecho que la verdad sea ineficaz para convertir a las almas. Sin la gracia de Cristo es imposible de dar un solo paso para poder obedecer la ley de Dios. Mientras el embajador de Cristo presenta claramente las exigencias de la ley, debería hacer comprender al mismo tiempo que nadie puede ser justificado sin el sacrificio expiatorio de Jesús. Algunos de nuestros hermanos expresaron inquietudes por el hecho que nos preocupamos demasiado por el tema de la justificación por la fe, pero espero y deseo que nadie se inquiete sin ninguna razón. Y les diré que no hay ningún peligro en presentar esta doctrina tal cual está expuesta en las Escrituras. Si no hubiese habido negligencia en el pasado en cuanto a la correcta enseñanza del pueblo de Dios, no tendríamos necesidad de concentrarnos en este tema. Muchos me han escrito para pedirme si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y les he respondido, es verdad, es en verdad el mensaje del tercer ángel. Review and Herald del 1 de abril 1890. Mensajes selectos, volumen 1, páginas 435-437 en español y francés, y páginas 371 y 372 en inglés. Muchas veces me fue mostrado el peligro de conservar entre nuestro pueblo ideas falsas sobre la justificación por la fe. Durante años me fue mostrado que Satanás trabajaría de una forma especial para confundir los espíritus en este mismo tema. La ley de Dios ha sido ampliamente presentada en público a las congregaciones casi tan desprovistas del conocimiento de Jesús y su relación con la ley, como lo fue el sacrificio de Caín. Me fue mostrado que muchos no han llegado a la fe por culpa de ideas confusas y mezcladas en cuanto a la salvación, porque los ministros trabajaron de una forma equivocada para llegar a las almas. Fe y Obras, páginas 15 y 16 en español, página 5 en francés, página 18 y 19 en inglés. Manuscript 36 de 1880
a Battle Creek. Si por la gracia de Cristo su pueblo cambia de dirección, Dios les concederá una nueva luz, y antiguas verdades serán restauradas y puestas bajo la estructura de la verdad. Donde vayan los obreros, ellos tendrán éxito como embajadores de Cristo. Deberán estudiar las Escrituras en busca de verdades que habían sido escondidas bajo el manto del error. Y toda luz recibida deberá ser comunicada a otros. El interés por un tema en particular dominará los espíritus. Un tema dominará a todos los demás. Cristo nuestra justicia. Review and Herald del 23 de diciembre de 1890. En su gran misericordia el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje presentaba de una forma más destacada delante del mundo nuestro sublime Salvador y su sacrificio por el mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en Cristo como nuestra garantía. Invitaba al mundo a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en nosotros por la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús, tenían necesidad de dirigir sus ojos hacia su divina persona, en sus méritos y su amor infinito hacia la familia humana. La fuerza todopoderosa reposa en sus manos, de forma que puede repartir sus riquezas sobre los seres humanos, a quienes Él comunica el don inestimable de su propia justicia. Este mensaje que Dios nos ordena de impartir al mundo es el mensaje del tercer ángel, que debe ser proclamado con un fuerte clamor y acompañando del abundante derramamiento del Espíritu Santo. Testimonio para los ministros, páginas 91-92 en español e inglés. Jamás vi una obra desarrollarse con tanta intensidad y a pesar de esto sin ninguna exaltación propia. Nadie ejercía presión alguna, ninguna llamada en particular se había hecho a la congregación. Pero entendimos con solemnidad que Jesús había venido a la tierra no para llamar justos al arrepentimiento, mas a los pecadores. Con corazón sincero, todos estábamos preparados a confesar nuestros pecados, trayendo a Dios el fruto del arrepentimiento y de la regeneración. Creíamos respirar la atmósfera del cielo. Ángeles estaban en nuestro medio. El viernes por la noche el servicio comenzó a las 17 horas y no terminó hasta las 21 horas. Muchos aseguraron que a la luz de la ley las verdades presentadas entonces les había convencido de pecado. Antes habían puesto su confianza en su propia justicia. Ahora sus justicias aparecían a sus ojos como trapos sucios, comparados a la de Cristo, la única justicia aceptada por Dios. Aunque no habían transgredido la ley abiertamente, descubrían en ellos un corazón depravado y degenerado. Habían sustituido a nuestro Padre Celestial por muchos ídolos y luchando contra el pecado confiando en sus propias fuerzas. Debemos ir a Cristo tal como somos, confesando nuestros pecados y entregando nuestras almas impotentes entre las manos de nuestro Salvador, rompiendo así el orgullo de nuestro corazón y purificando el yo. Cristo nuestra justicia de Daniel, páginas 32 y 33.
y entraremos en el capítulo 2, inmutable condición de vida eterna antes y después del pecado. El Señor me los bendiga. Paz, shalom.